Muy bien, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a analizar un tema que se llama biotecnología, que es muy importante en estas cuestiones. Entonces, iniciaremos con una pequeña introducción a lo que es la biotecnología y pues debemos de recordar y eh, por favor recordar un poquito de la importancia que ha tenido la biotecnología a lo largo de la historia y a lo largo de los años. Entonces, pues la biotecnología ha sido utilizada en diversas culturas y se ha sacado provecho de diversas formas hasta la actualidad, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos que la biotecnología es la aplicación del conocimiento sobre la biología. Para algunos, la biotecnología consiste en la obtención de productos biológicos aplicando el conocimiento. Las culturas más antiguas ya utilizaban levaduras en la elaboración del pan y cerveza, por lo menos hace 10.000 años. Aunque su conocimiento era empírico, el aprovechamiento de estos saberes para su beneficio fue el inicio de la biotecnología. Como sabemos, una de las primeras culturas que se encargó de utilizar, pues obviamente la biotecnología y en este caso pues el uso de microorganismos adecuados, pues obviamente fue la egipcia, ¿no? Los egipcios fueron los primeros en inventar o proporcionar pues el conocimiento necesario para poder crear pues la cerveza, ¿no? Y pues desde ahí inicia el término de biotecnología. Obviamente, en la actualidad, las bacterias anaerobias son utilizadas en la industria para la producción de bebidas alcohólicas y en elaboración de quesos, yogurt, yakult y otros productos que requieren la fermentación. La aplicación del conocimiento humano acerca de cómo crecían las plantas, pues desarrolló la agricultura, el mercado o el mercadeo con respecto con otras civilizaciones, ¿no? Actualmente sabemos que las bacterias anaerobias son utilizadas para la elaboración de algunos quesos, el yogurt, Yakult, que obviamente requieren fermentación para la obtención de estos productos. Recordar que los productos como el pan, la cerveza y el queso, pues obviamente han sido productos que ya se tenían desde hace muchísimos años y que bueno, pues también algún tipo de biotecnología ya se aplicaba, por supuesto, también en plantas y tratando de mejorar algunos cultivos, pues hace pues miles de años, aproximadamente hace 10.000 años. Entonces, pues eso también es muy importante que lo analicemos y lo entendiéramos. Y sin embargo, pues vamos a entender muchas cuestiones importantes que se retomarán en este tema de biotecnología. Un poquito de historia también. Sin embargo, en el protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología, define la biotecnología moderna como la aplicación de técnicas de ADN recombinante, la inyección directa del ADN en células y organelos y la fusión de células de organismos que pertenecen a las especies alejadas en la evolución. Por otro lado, tenemos que la biotecnología moderna concentra su desarrollo en la tecnología del ADN recombinante con el fin de producir nuevos alimentos. Todo esto de la biotecnología es muy importante que lo analicemos, ya que se ocupa, pues obviamente, la modificación de organismos genéticamente, ¿no? Estos organismos genéticamente modificados se quitan algunas pares o bases nitrogenadas y se insertan en un genoma nuevo, lo cual provoca beneficios sumamente importantes en la cuestión de reorganizar lo más importante que nosotros queramos ocupar o poder producir de un organismo. En este caso tenemos varias ramas que son muy importantes dentro de la biotecnología. En este caso tenemos a la ingeniería genética que ha permitido que se realicen modificaciones en el material genético de bacterias y de muchos otros organismos. La ingeniería genética aplica los conocimientos sobre los procesos celulares, la herencia y la expresión de los genes para producir sustancias que permitan tratar las enfermedades y mejorar los procesos de producción. A esos organismos a los que se han modificado su genoma se llaman organismos genéticamente modificados. Entonces, la ingeniería genética se encarga de tomar algunas estructuras o partes del ADN que pues obviamente permite que se puedan mejorar algunas cuestiones con respecto a la utilización de estos organismos genéticamente modificados, ¿no? Entonces,
Gracias a esta tecnología, pues nos permite ocupar, pues obviamente, cuestiones muy importantes con respecto a obtener beneficios, ¿sí? Que serán explicados en breve más adelante en esta diapositiva. ¿Qué otras aplicaciones tiene la biotecnología? Bueno, además de la biotecnología y tener a los organismos genéticamente modificados, la biotecnología utiliza organismos para equilibrar procesos ecológicos restaurando ambientes contaminados. Las bacterias degradan materia orgánica, de modo que algunos contaminantes como tolueno, fenol, gasolina, cianuro, ticloruro de etilo y otras sustancias tóxicas se pueden metabolizar reduciendo concentraciones tanto en el agua como en el suelo, perdón. Es muy importante que reconozcamos que estos organismos, como las bacterias que las hemos analizado en otras situaciones, sí, pues son muy importantes porque estas bacterias van a tener la capacidad de degradar metales pesados o solventes orgánicos que al momento de ser liberados al ambiente, pues obviamente provocan muchísimos daños ecológicos, ya que de manera natural sustancias como se los mencionaba, como el fenol, la gasolina, el cianuro, y otras sustancias tóxicas, el propio organismo del propio ambiente no las puede eliminar. Sin embargo, tenemos unos grandes aliados que son las bacterias que se encargan de degradar estas cuestiones para poder, pues obviamente, eliminar estas sustancias tóxicas. ¿Cómo las eliminan? Pues sencillo, estas bacterias se alimentan de estos componentes químicos tóxicos y lo cual gracias a su metabolismo de estas bacterias pues lo van degradando, lo van consumiendo, lo que provocan que los niveles de estas sustancias tóxicas bajen de manera radical en el lugar donde fueron liberadas, ¿no? Por ejemplo, hay bacterias también que se encargan de degradar el petróleo. Hay, obviamente, estudios se han demostrado experimentos en el cual nos hablan acerca de que es en un lugar en el océano se pueden llegar a vertir pues muchos litros de petróleo o de crudo y pues que puede haber la manera de tener un poquito de remediación con respecto al impacto ambiental utilizando a las bacterias, ¿no? Entonces, recordemos que las bacterias son, pero muy, muy importantes en la cuestión de la degradación, pues obviamente, de metales y sustancias tóxicas. Perfecto. Continuamos. Algunas especies de bacterias son empleadas en procesos de bioremediación, como se los mencionaba hace un momento. La acumulación de sustancias tóxicas como el cobre, el zinc, el plomo, el cromo, el níquel y otros metales pesados en el agua o en el suelo causan daños muy graves a los seres vivos y al ser humano, por lo que la transformación de estas sustancias a través del metabolismo bacteriano asegura que se eliminen estos contaminantes. Entonces, gracias a las bacterias podemos tener el poder eliminar todos estos metales pesados y que obviamente generen un impacto menor en nuestro, perdón, en nuestro ambiente. Entonces, eso es muy importante que lo reconozcamos. Y bueno, pues veremos más aplicaciones de la biotecnología. Dentro de estos tipos de bioremediación, pues existen diferentes procesos que son muy importantes que los analicemos. La primera es la biolixiviación, que es un mecanismo por el cual se solubilizan metales y algunas especies de bacterias del género Thiobacillus son capaces de oxidar el cobre y otros metales pesados como el níquel, el zinc, el cadmio, estos que son generados por la industria metalúrgica. Siempre que existe algún tipo de explotación, digámoslo así, pues obviamente de alguna mina, ¿sí? Cuando se obtienen algunos, pues digámoslo así, metales, pues es sumamente importante, ¿sí? Que después de que se haga este proceso existan estos mecanismos de biolixiviación que permiten que estas bacterias pues eliminen el níquel, el zinc, el cadmio que fueron utilizados para la separación de diferentes tipos de metales y obviamente pueda restaurar un poco el ecosistema de cómo se estaba dejando, ¿no? Obviamente el metabolismo de estas bacterias forman sulfatos del metal, recuperándolos del suelo o el agua, y algunos hongos como el género Trichoderma harcium también pueden ser utilizados para solubilizar materiales pesados, ya que de igual manera el hongo del género Trichoderma harcium pues obviamente va a eliminar todos estos procesos o
metales pesados del ambiente. Entonces, pues, muy importante el uso de estos organismos, ¿no? También tenemos que a través de la biosorción, ¿sí? O bioabsorción, algunas bacterias retienen metales pesados en el momento de entrar en contacto con el ambiente o con el contaminante, por lo que no es necesario invertir en la acción de nutrientes bacterianos. De este modo, la biosorción representa una opción de bajo costo para contrarrestar contaminantes. Fíjense qué tan importantes son las bacterias en el aspecto de poder revertir daños ecológicos a partir de metales pesados, ¿no? Entonces, otro proceso de biotecnológico gracias a las bacterias es la biosorción, ¿sí? Que representa pues una opción muy barata para restaurar ecosistemas. Cabe mencionar que la tecnología o la biotecnología aplicada a la remediación de algunos lugares, pues es, digamos, moderna, pero sin embargo que no hay muchísimos campos de estudio con esto. Este es un campo en la biología nuevo que pues obviamente puede ser utilizado precisamente para poder mejorar las condiciones ambientales de los lugares donde nosotros estemos sobreviviendo. Y es de suma importancia analizarlo porque gracias a esto pues tenemos ventajas de bioremediación o ventajas, digámoslo así, ecológicas que permiten que nuestra estancia, ¿sí? En algún ecosistema sea menos dañino. También tenemos otros procesos, por ejemplo, la bioacumulación. Es un proceso por el cual el metal pesado pasa al sistema de transporte de membrana de la bacteria y es captado por proteínas que tienen afinidad por estos metales, ¿vale? O sea, es decir, estas bacterias se alimentan de estos metales pesados como el cadmio, el plomo, el zinc, el níquel, y los van degradando. Y estas bacterias se alimentan de estos metales pesados, lo cual provoca, ¿sí? Que eliminemos o que quitemos estos contaminantes tan nocivos para el ambiente. El resultado de la bioacumulación es la reducción del metal pesado en el agua o suelo gracias a la acción de bacterias como Pseudomonas aeruginosa y Saccharomyces cerevisiae, ¿no? Una de las dos bacterias más comunes o de las que existen más, pues obviamente investigación y que podemos nosotros sacar provecho para poder remediar las cuestiones ecológicas en un ambiente, ¿no? Otros procesos como la biotransformación, la quimioabsorción y la biomineralización permiten eliminar metales pesados del agua y del suelo mediante la acción bacteriana de igual forma. Los microorganismos son capaces de eliminar tóxicos peligrosos del ambiente a través de procesos metabólicos propios de la especie bacteriana. Y la aplicación de este conocimiento es también un ejemplo de cómo la biotecnología puede contribuir al mejoramiento de la calidad de vida del ser humano y otros seres vivos. Entonces, gracias a todos estos procesos, nosotros podemos mejorar sustancialmente la manera en que sobrevivimos ante las cuestiones que se vayan presentando. ¿Sí? Otro también de las aplicaciones de la biotecnología, pues es muy importante, ¿no? Aplicada a la medicina forense. La medicina forense determina cuál fue la causa de muerte mediante la necropsia de un cadáver, cuando la causa del deceso no es clara o cuando existen señales de violencia o cuando la personalidad del cadáver es desconocida. El Ministerio Público, ¿sí? O el órgano encargado de las cuestiones judiciales o tribunales de justicia pueden requerir información acerca del motivo de la muerte. Entonces, la biomedicina forense trabaja en poder descubrir cuáles fueron algunos de, pues obviamente, las cuestiones más importantes sobre la muerte de algunas personas o cómo es que éstas llevaron a cabo, ¿no? Y aquí más adelante les vamos a poner o les voy a mostrar algunos ejemplos de esta importancia rama de la biotecnología aplicada a la medicina forense. En este caso tenemos la genética forense contribuye a esclarecer hechos que llevaron a la defunción y relacionar posibles sospechosos de lo que pudiera ser un crimen, analizando muestras del cadáver. La primera o de las muestras de sangre del fallecido se analizan con el fin de determinar si ésta pertenece al cuerpo o si corresponde a alguien más, quien pudiera ser el responsable del crimen, ¿sí? De este modo, el estudio de los antígenos y enzimas de los eritrocitos puede esclarecer si la sangre es solamente del cadáver o de alguien más
que intervino en los hechos. Esto es muy importante para esclarecer pues algunos asesinatos que llegasen a llevar a cabo, ¿no? En el caso de los restos humanos encontradas en zonas de desastre, como consecuencia de un terremoto, o iniciando o derrumbando las paredes, las casas, ¿sí? Se analizan los muertos, las personas que fallecen en estos lugares, pues para identificar si existe algún parentesco que tengan con algunas personas que lo estén buscando, ¿no? De este modo, pues se puede determinar la muerte del pariente al encontrar el grado del parentesco entre las muestras de los rastros humanos hallados de los deudos que buscan a su familiar. Esto se usa a través de un proceso llamado examen de paternidad. Entonces, se toma la muestra del cadáver y se toma la muestra de la posible persona, ¿no? Que en este caso puede ser su familiar. Se extrae el ADN de ambas personas y se corre en algunas placas de electroforesis y se identifican si es que existen similitudes entre el número de bases nitrogenadas y las paridades que van dando. Y entonces, si hay una similitud, entonces podemos decir que la persona que falleció, pues es de la persona que lo está buscando, ¿no? Eso también se hace para identificar si hay rasgos consanguíneos o rasgos o parentescos entre diferentes personas que, pues, obviamente están buscando a una persona fallecida o la paternidad o la maternidad, incluso de algún hijo o una hija, ¿verdad? Sin embargo, aparte de que todas estas cuestiones de la biotecnología son tan importantes, es muy importante identificar y reconocer que, pues obviamente, también la biotecnología nos ayuda a recuperar o tratar de mejorar nuestra vida. Sí, en este caso, la biotecnología contribuye de este modo al conocimiento y la identificación de los trastornos genéticos como mutaciones, reordenamientos cromosómicos, como son las fusiones, las inversiones, las deleciones, duplicaciones y otras mutaciones estructurales. Todas estas mutaciones se llevan a cabo a nivel cromosómico y son las responsables de que tengamos tantas alteraciones genéticas en nuestra vida. Podemos hablar del síndrome de Duchenne, de Klinefelter, del síndrome de Down, que si no existiera esta tecnología o esta biotecnología, pues sería muy, pero muy complicado poder entender estos procesos que se llevan a cabo a nivel, pues obviamente, celular, ¿verdad? Y con esta información, algunos de los trastornos hereditarios mejor conocidos pueden identificarse a nivel familiar e individual, iniciando el tratamiento de la enfermedad. Entonces, gracias a la biotecnología tenemos la oportunidad de poder encontrar, pues obviamente, soluciones a cuestiones que a lo mejor nosotros no conocíamos y que ahora ya las tenemos, pues obviamente en vivo, ¿no? Que las podemos poder tratar gracias a toda esta adelanto tecnológico que hemos tenido con la biotecnología. Muchas de las personas que no encuentran pues digamos, un diagnóstico certero sobre las enfermedades que pudiesen llegar o que están sufriendo, pues recurren a medios biotecnológicos o a medicina biotecnológica, en la cual se formulan o se hacen unas estructuras llamadas cariotipos, en la cual se puede identificar, por supuesto, algunas de las enfermedades que estén dañando o perjudicando al organismo. Vuelvo a repetir, recordemos que esto se hace a nivel cromosómico, nada más. Por otro lado, la biotecnología ha desarrollado proteínas terapéuticas para tratar diversos casos, perdón, como el factor antihemofílico contra la hemofilia, la DNasa-1 contra la fibrosis quística, la hormona de crecimiento contra el enanismo hipofisiario, la insulina contra la diabetes, el interferón alfa-2 contra la leucemia y el sarcoma de Kaposi y la interleucemia 2 contra el carcinoma de células renales. Todas estas terapias génicas han ayudado a muchísimas personas, gracias a esta tecnología de ADN recombinante, es decir, sacar fragmentos de un pedazo de ADN e insertar otros que sean funcionales para el propio organismo, y que obviamente ha ayudado a diagnosticar y a tratar enfermedades de trastornos hereditarios sumamente muy importantes para los seres vivos. Incluso también tenemos otro que es el proyecto del genoma humano. A través de este proyecto se detectaron anomalías genéticas como la fibrosis quística, la hemofilia
y se identificaron a personas mediante la huella genética de restos humanos de soldados o desaparecidos en los ataques de terroristas del 11 de septiembre. Gracias a esta biotecnología se encontraron pues la capacidad, ¿sí?, de poder pues obviamente encontrar a los restos de estas personas del ataque terrorista, ¿no? También se sentaron las bases para la clonación de organismos parecidos al humano, como la oveja Dolly, gatos y perros, todo ello en una sola ola de conocimientos y experimentos que concluyen hoy en la posibilidad de clonar tu mascota muerta, ¿no? Nosotros sabemos que el proceso de clonación es muy importante. En este caso se clonó a la oveja Dolly. En esta situación de la clonación se sacó una célula de la propia oveja Dolly, que sería la mamá, ¿sí? Se sacó, se extrajo el material genético y se introdujo eh, en el óvulo de la propia oveja y pues literalmente fue una copia de ella misma. Desafortunadamente esta oveja pues no corrió con mucha suerte debido a que la variedad, me refiero a la variedad que es los pares de las bases nitrogenadas, me refiero también a esa característica de similitudes entre el ADN de la progenitora y del nuevo ser que era muy similar, o sea, casi una copia, pues encontraron muchos errores genéticos que al final y al cabo acabó pues que la borreguita esta pues terminó con muchos problemas pues renales, problemas del sistema nervioso, problemas en los huesos, lo que provocó y pues se afirmaron varias teorías que a veces la clonación no es lo más parecido o lo más común en este tipo de cuestiones. Sin embargo, pues también cuando hablamos de, pues obviamente clonación y este tipo de situaciones, pues es complicado, ¿no? Porque aunque no lo creamos, pues sí existen intereses por parte de muchas personas o de otros tipos de instituciones que no lo ven tan adecuado. Y para esto se crea o existe también una situación llamada bioética, ¿no? El desarrollo de la biotecnología da lugar al conocimiento de una nueva rama, que es la bioética, que deberá regular la conducta humana y dirigir al rumbo de la ciencia y las alteraciones genéticas que se generen en el futuro. La vida humana tendrá que ser protegida y dignificada a pesar de los avances científicos que prometan resolvernos todos los problemas, ¿no? Pero pues obviamente también en el tenor de pues nuestra singularidad como seres humanos, a veces el poder clonar a un ser humano pues no es tan viable, ¿no? Precisamente porque los fines que se pudieran utilizar para clonar a un ser humano, pues serían complicados, ¿no? Porque pues empezaría a haber tráfico negro, de órganos, podría haber, se podrían crear humanos así en serie, ¿no? Como para poder extraer los órganos y que no los dieran a los originales, ¿no? Entonces, bueno, es un proceso complicado, ¿no? Entonces, por eso existe la bioética que va a tratar de regular, ¿no?, las alteraciones que en un futuro se pudieran dar gracias a estos avances médicos, científicos, biológicos y tecnológicos. Otro de las ramas es pues la ingeniería genética, ¿no? Que estudia la variabilidad de las propiedades de esta seda de araña, ¿no? Así como características de este material y su comportamiento térmico para producir a través de organismos genéticamente modificados este material o algo parecido que pudiera ser útil con la fabricación o en la fabricación de chalecos antibalas. Se ha demostrado que algunas telarañas de algunas arañas, pues obviamente tienen una resistencia de 1100 veces mayor a la de su propio tamaño, a la de su propia fuerza, ¿no? Entonces esto ha llevado a varios ingenieros genéticos, ingenieros en biotecnología, especialistas en arácnidos, que pues obviamente tratan de emular la capacidad de soporte y de carga de la telaraña, ¿no? Obviamente esto con la finalidad de a lo mejor producir telas más resistentes, telas que soporten altos grados de fricción, como por ejemplo se me ocurre que fueran para viajes espaciales, chalecos antibalas, y todas estas cuestiones que pudieran mejorar la calidad de vida de los seres humanos a posterior. Y bueno, los organismos genéticamente modificados, cuyo genoma o ADN ha sido modificado, pues tratan de ordenarlos para obtener la mejor secuencia de aminoácidos y de proteínas necesarias para poder crear una nueva estructura bueno, obviamente crear nuevas
formas para poder sobrevivir, ¿no? ¿Cuáles son las aplicaciones del conocimiento del código genético? Pues obviamente tenemos a la biotecnología y la biología molecular. Fíjense aquí qué tan importante era o es esto, ¿no? En el caso de la diabetes, la secuencia de ADN que produce la insulina humana se insertó en el genoma de bacterias para que produjeran la insulina funcional. Desde 1978 se cuenta con insulina humana producida por bacterias para la atención de los diabéticos. Y la alteración del genoma de un organismo insertado genes de otra especie se denomina tecnología de ADN recombinante. Como ya lo habíamos mencionado en el caso anterior. Sí, en 1930, 1950 se utilizaban aproximadamente 10.000 kilos, 10.000 kilogramos de hígados, sí, de puercos para solamente producir aproximadamente 10 mililitros de insulina, sí, que es muy complicado, ¿no? Pero gracias a esta tecnología de ADN recombinante tenemos que las bacterias han sido utilizadas precisamente para poder producir insulina de manera biotecnológica, perdón, o de manera molecular para poder solventar este problema. La diabetes es una enfermedad que, pues es pues típica de México, ¿no? Es típica también de otros países, ¿no? Pero en México la diabetes es una de las enfermedades más peligrosas por las que hay miles y miles de personas muertas al año, ¿no? Por este exceso de azúcar que siempre estamos consumiendo. Entonces, pues, imagínense el beneficio que nosotros obtuvimos a partir de esta bacteria para poder tratar de hacer esta insulina. Ahora ya no se van a tener que sacrificar 10.000 cerdos para poder para poder producir la insulina, ¿sí? Ahora podemos nosotros, pues obviamente, utilizar el ADN, ¿sí? De estas bacterias recombinantes precisamente para producir la insulina que tanta falta nos hace, pues a todas las personas diabéticas en México. Bueno, también la biotecnología aplica el conocimiento del código genético para modificar la información genética de plantas y animales que son utilizados por el hombre para producir organismos transgénicos, que se denominan GM o organismos genéticamente modificados. No se les olvide, si hablamos de GM, hablamos de organismos genéticamente modificados. Por ejemplo, el gen de la bacteria Bacillus thuringiensis fortalece la resistencia de la planta de algodón a las plagas, con lo que redujo el uso de más de 30.000 toneladas de insecticidas al año. Es decir, se saca el gen de la bacteria del Bacillus thuringiensis, ¿sí? Y se inserta en el gen, ¿sí? De la planta de algodón. Entonces, esto hace que cuando algunos o algunas plagas, llámense insectos, bacterias, depredadores, etcétera, traten de ingerir, traten de comer directamente la planta del algodón o la traten de dañar como cualquier parásito, el parásito no pueda metabolizar precisamente estas proteínas codificadas por Bacillus thuringiensis, ¿sí? Y obviamente provoca que las plantas sigan creciendo y se evite mayor contaminación, aproximadamente 30.000 toneladas de insecticidas por año. Imagínense qué importante es esto. Esto repercute positivamente en el ambiente ya que no hay manera de que estas sustancias tóxicas y pesadas que producen precisamente los insecticidas pues caigan al ambiente o a la tierra precisamente produciendo daños irreparables ecológicamente. Hace 20 o 30 años se utilizaba el DDT. El DDT es el dinitrotolueno. Este DDT se utilizaba como agente plaguicida genérico para atacar a la mayoría de las plagas que infectaban maizales, plantas de algodón y demás. ¿Qué producía este dinitrotolueno? Sabemos que el tolueno es un corrosivo y es un metal tóxico pesado. Entonces agarraban las avionetas y pasaban sobre los campos de algodón y lo regaban, ¿no? Pero ¿qué creen?
Este didinitrotolueno o DDT era pues arrastrado fácilmente por el aire y no caía el 100% de este insecticida sobre las plantas de algodón, sino que caían encima pues de otras cosas y se empezó a notar y a notar que algunas poblaciones de aves en Estados Unidos donde se utilizaba precisamente el DDT, el cascarón se empezaba a reducir. Entonces empezaron a ver por qué y había muchísimas muertes de aves, lo que produjeron, ¿sí? Que existieran, pues obviamente, la reducción y la prohibición de este DDT, didinitrotolueno. Conforme fue pasando el año, se fueron, bueno, los años, ¿no? Se fueron percatando que al momento de prohibir este DDT que afectaba directamente al cascarón de las aves, pues obviamente entendieron que ya el daño era menos. Entonces lo prohibieron este DDT y se aplicaron o se recurrieron a, obviamente, técnicas biotecnológicas moleculares que permitieron, pues obviamente, el uso más adecuado de estas ventajas que permitían que ya no se utilizaran plaguicidas de metales tóxicos, perdón, plaguicidas de metales tóxicos y pues obviamente fueran mejor, ¿no? Los alimentos genéticamente modificados o transgénicos también podrían mejorar la salud de la población, pues los hongos que atacan las cosechas de cultivos naturales producen toxinas que son cancerígenas, mientras que los transgénicos sí producen plantas que no son atacadas por estos hongos ni necesitan fungicidas. Y las plantas genéticamente modificadas resistentes a las plagas proporcionan ventajas, pues no son rociadas con insecticidas. Y si se llegase a pensar que existiera algún daño ecológico, porque estas plantas se podrían reproducir, por lo general estas plantas, ¿sí? Son producidas genéticamente para ser estériles, ¿sí? Y producir estas proteínas que no son degradables para los hongos y que no se las puedan comer. Entonces, son benéficas para la salud, proporcionan alimentación, proporcionan pues obviamente salud, ¿sí? Y tratan de evitar el daño ecológico que se pueda producir al momento de que supuestamente estos organismos se pudieran reproducir. Bueno, también vamos a ver otros usos de la biotecnología que también son, pero muy, muy importantes, ¿no? La biotecnología se define comúnmente como el uso de organismos vivos o los productos de los mismos para el beneficio humano o el beneficio de su entorno, ¿sí? Con el fin de desarrollar un producto, resolver un problema. Problemas hay muchísimos, ¿sí? Pero gracias a la biotecnología podemos encontrar la respuesta y la solución a muchas cuestiones. Por ejemplo, la fermentación para hacer pan, para hacer queso, yogur y bebidas alcohólicas, la cerveza y el vino. ¿Sí? Durante la fermentación, algunas levaduras descomponen azúcares para obtener energía y en el proceso producen etanol, en este caso alcohol, como producto de desecho, ¿vale? Entonces, vuelvo a repetir, ¿qué es la biotecnología? Pues se define comúnmente como el uso de organismos vivos o los productos de los mismos para el beneficio humano. Siempre buscamos un beneficio a través del uso de estos organismos con el fin de desarrollar un producto o resolver el problema. Vamos a ver un poquito de los hitos de la biotecnología. ¿Cuáles han sido algunos hechos históricos sumamente relevantes que podemos entender con respecto a la biotecnología? A lo largo de la historia, la biotecnología se ha aplicado para resolver problemas o problemáticas en el ámbito alimenticio, médico, ambiental e industrial, entre otros. ¿Sí? La biotecnología puede dividirse en tres etapas históricas. Primero, la biotecnología antigua, antes de 1800, la biotecnología clásica de 1800 a 1945 y la biotecnología moderna de 1945 hasta la actualidad. Y pues vamos entonces a empezar a analizar, ¿sí? Las cuestiones primeramente de la biotecnología pues antigua, antes de 1800, como lo habíamos analizado al principio de esta presentación y lo habíamos platicado, pues sabemos que en este caso, pues ya los egipcios hacían pan, hacían vino, hacían queso, hacían cerveza, sí, a partir de la fermentación de la cebada, lo cual fue un hito en la revolución biotecnológica, aunque ellos no lo supieran tal cual de qué era la biotecnología, pero sabían de qué es lo que estaban hablando, ¿no? Bueno, en 1300 inicia la destilación y comienza a ser un proceso común en muchas partes del mundo, es decir, ya se producía alcohol en grandes cantidades
gracias a la levadura Saccharomyces cerevisiae, ¿no? Las células son descritas por primera vez en 1663, gracias a procesos también biotecnológicos. Mucho antes, se me olvidaba por aquí mencionarles, 100 años antes de Cristo, más de 250 panaderías utilizan levaduras en la antigua Roma, ¿sale? Ya se tenía ahí la idea, ¿no? En 1761, Jenner se convierte en el pionero de la vacunación, inoculando a un niño con una vacuna contra la viruela. En 1855, la bacteria E. coli o Escherichia coli es descubierta. En 1870, el primer híbrido experimental de maíz es producido. En 1881, Koch descubre las colonias bacterianas creciendo en la papa. En 1909 se acuñan los términos gen, genotipo y fenotipo. En 1915 se descubren los bacteriófagos por T. Ward. En 1919 el término biotecnología es usado por primera vez. En 1928 Fleming descubre la penicilina. En 1933 el maíz híbrido comienza a comercializarse y en 1941 el término de ingeniería genética es acuñado. En 1950 se crea el primer antibiótico sintético. En 1953 Watson y Crick y Franklin descubren el modelo de la hélice del ADN. En 1955 se aísla por primera vez la DNA polimerasa. En 1960, científicos franceses descubren el ARN mensajero. En 1969 se sintetiza por primera vez una enzima in vitro. En 1970 se descubren las enzimas de restricción. En 1981, la primera planta diseñada con ingeniería genética es reportada. En 1983, Mullis desarrolla la reacción en cadena de la polimerasa PCR. En 1996 se clona por primera vez un mamífero que es la oveja Dolly, que ya lo habíamos mencionado anteriormente. En 2003 se completa la secuencia del genoma humano. En el 2012, Charpentier y Doudana descubren el CRISPR-Cas9, que es la edición de cortar y pegar fragmentos de ADN para poder obtener algún beneficio del mismo. Y en el 2020 se desarrolla en tiempo récord diversas vacunas contra COVID-19. Entonces, pues obviamente ya a pasos agigantados y acelerados terminamos este proceso de infeccioso a partir del COVID-19. Bueno, ¿cuáles son algunos usos y aplicaciones de la biotecnología? Las aplicaciones del conocimiento en la biotecnología han permitido resolver situaciones tales como diabetes, que ya lo hemos mencionado antes, producción de agentes anticáncer, mejorar producción y evitar el ataque a cultivos por plagas. Aquellas personas que realizan investigación en biotecnología pueden trabajar en la industria, en agencias y centros de investigación de gobierno, en la academia y en laboratorios de investigaciones locales y nacionales. Vamos a entenderlo. ¿Para qué se usa la biotecnología y cuáles son sus aplicaciones? La primera es la medicina, que se ocupa en el desarrollo de la insulina, la hormona del crecimiento, la identidad y el diagnóstico molecular, las terapias génicas y vacunas como la hepatitis B son algunos de los hitos de la biotecnología y su alianza con la ingeniería genética. Entonces, no olvidemos que la biotecnología es sumamente ocupada, es sumamente pues importante en la producción de la insulina, ¿sí? Y en la producción de algunos, algunas vacunas como la hepatitis B. Dichos procesos ocupan el CRISPR-Cas9, que es la fragmentación de alguna parte del ADN y se inserta otra parte del ADN que sea más importante para poder evitar que nos enfermemos, ¿no? También tenemos que la biotecnología se utiliza en la industria. En la industria tenemos que la revolución de nuevos materiales inteligentes de la mano de la biotecnología, pues ha hecho tener, pues obviamente,
en cuestiones muchísimo más fuertes, muchísimo más contundentes, ¿no? Tener hormigón autorreparable, plantas que cambian de color al detectar un explosivo, ropa y calzado elaborados con tela de araña sintética, etcétera, incluso los chalecos antibalas que mencionábamos también, ¿no? A partir de la tela de araña. En la alimentación, yo creo que aquí la biotecnología es una de las más importantes, ¿sí? Además de los alimentos transgénicos que mencionamos anteriormente, gracias a la tecnología biológica, se han creado productos como el maíz, en un medio ambiente de tipo de cultivo resistente a las sequías y a ciertos insectos, que puede ser fundamental para luchar contra el hambre en África. Gracias a la biotecnología podemos tener que uno de los lugares o de los procesos que se han visto mayormente favorecidos ha sido el campo de la alimentación. En el caso directo de, pues obviamente, producir, ¿cómo les podría decir? Lugares en donde las plantas no pueden crecer y obviamente, pues por supuesto, el poder eh, facilitar de alimentos a estas personas que no lo tienen, ¿no? Nosotros sabemos que en África los problemas de alimentación son enormes, son grandísimos, ¿no? La demanda de alimentación a nivel mundial que nosotros estamos sufriendo en este momento también es tremenda, muy complicada, ¿sí? Entonces, la manera en que nosotros tenemos de producir el ambiente, pues a veces no es producir el alimento, ¿no? No es a lo mejor la más correcta o la mejor. Sin embargo, pues obviamente el tener o el producir alimentos genéticamente modificados que puedan suplantar esta necesidad de alimentación o de hambre en el mundo, pues es una de las mejores opciones, pues obviamente e importantes para poder sobrevivir, ¿vale? Muy bien, medio ambiente, ¿sale? A través de los procesos de bioremediación muy útiles para la recuperación y ecología, se aprovechan las facultades catabólicas de microorganismos como hongos, plantas y enzimas para recuperar ecosistemas contaminados con metales pesados y con sustancias de difícil degradación, como lo analizábamos al principio. Entonces, aparte de que la biotecnología pueda ser utilizada en la medicina, como ya lo mencionamos, en la cuestión alimenticia, como ya lo mencionamos, en la cuestión de la industria, una de las cuestiones más importantes es también el medio ambiente, ¿sí? Que esto se utiliza a través de los procesos de bioremediación muy útiles para la recuperación ecológica, la eliminación de cadmio, de plomo, de zinc, de todos estos elementos complicadísimos, ¿sí? Que pues son vertidos directamente sobre pues la tierra, ¿sí? Y que obviamente pues causan daños ecológicos irreparables gracias a algunos tipos de bacterias en específico que se alimentan de estos metales pesados. Podemos lograr nosotros que se eliminen no al 100%, pero sí a un 90% estos materiales o metales pesados. Tenemos varios tipos de biotecnología abusados, que aquí es muy importante que reconozcamos cada tipo de biotecnología y cada color. Tipos de biotecnología. Tenemos a la roja. Es la rama sanitaria responsable, según la Biotechnology Innovation Organizations, BIO, de la elaboración de más de 250 vacunas y medicamentos como antibióticos, de terapias regenerativas y de la fabricación de órganos artificiales. Entonces, la biotecnología roja se encarga de la elaboración de vacunas y medicamentos como antibióticos y de terapias regenerativas y de la fabricación de organismos o de órganos artificiales para el beneficio de los seres humanos o del medio ambiente. Tenemos la biotecnología verde, que se encarga, ¿sí?, de la utilización de más de 13 millones de agricultores en el mundo para combatir las plagas y nutrir los cultivos y fortalecerlos frente a los microorganismos y los eventos climatológicos extremos como las sequías y las heladas. Tecnología blanca. Es la rama industrial que trabaja en la mejora de los procesos de fabricación, del desarrollo de biocombustibles y otras tecnologías para obtener una industria más eficiente y sostenible. Biotecnología blanca, fabricación y desarrollo de combustibles para tener
una industria más eficiente y sostenible. Ejemplos de algunos biocombustibles. Se puede utilizar el bioetanol. El bioetanol se ocupa como combustible alterno a la gasolina. Este combustible, cuando hace carburación o carbura, en lugar de que libere partículas de dióxido de carbono y se suspendan en el aire, producirá de manera muy eficiente agua. ¿Sí? Desafortunadamente, las cuestiones económicas o las cuestiones, digámoslo así, pues sociales, culturales, políticas, ¿sí? Han evitado el crecimiento de esta producción, ¿sí? Debido a que, pues obviamente, a la gente o a las personas con el poder, pues no les conviene que se deje de comercializar el petróleo, sino que pues se inicie la producción de biocombustible, porque pues imagínense la pérdida que representaría a nivel mundial que existieran este tipo de biotecnologías, ¿no? Tenemos la biotecnología azul. Explota los recursos marinos para obtener productos de acuicultura, cosméticos o sanitarios. Además, es la más utilizada para conseguir biocombustible a partir de algunas microalgas. Tipos de biotecnología azul. Explota los recursos marinos para obtener productos de acuicultura, cosméticos o sanitarios. Se utilizan las tecnologías marinas, llámese algunos crustáceos, peces, demás, pero en este caso, el ejemplo, se están utilizando microalgas, algas verdes, para producir, pues obviamente, tecnología apta para estos organismos. Tecnología o biotecnología gris tiene como finalidad la conservación y la recuperación de los ecosistemas naturales contaminados a través de diferentes metales pesados, como se ha comentado anteriormente en los procesos de bioremediación. Entonces, biotecnología gris tiene como finalidad la conservación y la recuperación de los ecosistemas, ¿sale? Naturales contaminados de metales pesados y que los hemos mencionado anteriormente. Los organismos que mejor se ocupan de este tipo de eliminación, ¿sí? De bacterias, o bueno, eliminación de metales pesados, son bacterias que su metabolismo degradará cadmio, níquel, plomo, zinc y otros metales pesados que son dañinos para el propio ambiente. Tipos de biotecnología. También tenemos la dorada, también conocida como bioinformática, que se encarga de obtener, almacenar y analizar y separar información biológica, sobre todo la relativa a las secuencias de ADN y aminoácidos. Esta tecnología o biotecnología es una de las más modernas, ¿sí? Y se encarga de analizar y almacenar toda la información de secuencias de ADN y aminoácidos. Vamos a hablar un poquito acerca de esto también, que es muy importante para retomar y ya finalizar este ejemplo tan ilustrativo, ¿no? ¿Qué es la biotecnología? Sí, vamos a hablar un poquito aquí acerca de la biotecnología a nivel México. ¿Qué es la biotecnología? Estudio de los sistemas biológicos, ¿vale? La generación o productos, servicios que nos dé un beneficio para la sociedad, para el medio ambiente, para todo, ¿sí? ¿Qué hace un biotecnólogo? ¿Sí? Porque también hay licenciaturas que estudian todo esto de la biotecnología, ¿no? ¿Qué hace un biotecnólogo? Hace investigación, desarrolla y propone mejoras hacia el ambiente. ¿Es un campo prioritario? Por supuesto que es un cambio prioritario, pues muchos países latinoamericanos no han incorporado esta biotecnología tan importante y pues no hay manera de incrementar la ciencia y la tecnología. Entonces, pues esto impide un crecimiento económico, pero que pues a su vez sería muy importante que en Latinoamérica existieran estos procesos de biotecnológicos importantes para poder mejorar nuestra calidad de vida. ¿Qué aplicaciones tiene la biotecnología para ir cerrando estas cuestiones? ¿Sí? La primera, la biotecnología verde, mejoramiento vegetal, ¿vale?
La blanca ya lo habíamos utilizado, generación de bioproductos o biocombustibles. La roja, recordemos que utiliza la bioremediación y la salud, producción de vacunas, antígenos y órganos artificiales para el mejoramiento de los seres humanos. Amarilla, mejoramiento en la producción de alimentos, ¿vale? O en la producción de mejores semillas, ¿sí? Gris, protección y remediación al ambiente por medio de bacterias que degraden metales pesados en el ambiente. Azul, biodiversidad de ambientes acuáticos, la utilización de algas que puedan utilizarlas micro, eh, eh, como microproductoras de algún tipo de combustible, sumamente importante para esta situación. Eh, la violeta, bioseguridad y patentes, ¿sale? La dorada, que utiliza la bioinformática. La naranja, la divulgación científica, que también es muy importante, ¿sí? ¿Cuáles son las aplicaciones de la biotecnología? Tenemos la agricultura, el cultivo de tejidos vegetales in vitro para hacer un mejoramiento genético o producción a gran escala, cultivos genéticamente modificados, uso de organismos vivos a las sustancias producidas por ellos para el control de plagas y el mejoramiento de cultivos. En la medicina, que es la roja, productos farmacéuticos, vitaminas, antibióticos y vacunas, obtención de proteínas recombinantes como la insulina, diagnóstico molecular y terapia génica. Medio ambiente, biolixiviación, que lo habíamos hablado al inicio de la charla, recuperación de metales mediante el uso de microorganismos, en este caso bacterias. Bioremediación, que es el tratamiento de suelos y de agua contaminados. Un ejemplo es la limpieza de derrames de petróleo empleando bacterias, como también ya se los había yo mencionado. Procesos industriales, fabricación de cervezas, vinos, así como productos lácteos, queso, yogurt, detergentes que contienen enzimas para degradar grasas o las proteínas de las manchas de la sangre, ¿no? Bueno, pues en realidad todo esto es el proceso biotecnológico, cuáles son sus aplicaciones, su historia, los procesos más importantes y los descubrimientos más relevantes de la biotecnología, ¿no? Entonces, no olvidemos qué relevancias tan grandes, qué relevancias pues enormes tienen todas estas cuestiones de la biotecnología. Al inicio de la charla hablábamos acerca de los principales procesos de biolixiviación, ¿sí? Bioremediación, para tratar de extraer todos esos metales pesados que pudiéramos llegar a encontrar en nosotros en un ambiente, producidos por la extracción de manera inadecuada de otros metales para la separación de los mismos, ¿no? Hablábamos también de la medicina forense, lo importante que es encontrar estas cuestiones en las cuales se pueda obtener información, pues obviamente genética sobre algunas personas que murieron o encontrar a los parientes que han sido extraviados. Bueno, creo que la biotecnología tiene uno de los lugares y de las cuestiones más amplias que se puede entender en México y a nivel mundial. Entonces creo que con esta charla queda muy bien explicado lo que es la biotecnología, sus procesos, de qué están hechos, qué es lo que se lleva a cabo y cómo se llevan a cabo y cómo se logran estos procesos. Entonces, hasta aquí dejaríamos esta charla del día de hoy. Agradezco su atención prestada y continuaríamos con más actividades. Muchas gracias.